chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os quiero hablar sobre las preguntas trampa en las entrevistas de trabajo. Entonces a lo largo del vídeo os voy a hacer un ejemplo de 6 preguntas trampa y también os voy a dar una serie de consejos sobre cómo contestarlas y por qué nos hacen estas preguntas. Entonces yo creo que es muy importante conocerlas y saber a grosso modo cuáles son, para que más o menos podamos llegar a defendernos el día de la entrevista y para que no nos pongamos tan nerviosos. Os recuerdo que este tipo de vídeo os los hago, esta tipología de vídeos de las entrevistas y procesos de selección, los hago porque aparte de que es un tema que me encanta y me dedico a ello, los hago porque creo que es muy importante, al igual que hacer un buen currículum, pues saber hacer una buena entrevista de trabajo para que nos contraten, ¿vale? Entonces todo esto es para que, pues bueno, si os enfrentáis a una entrevista de trabajo, pues para que tengáis más probabilidad de ser contratados, ¿vale? Entonces espero que os interese, que os guste como siempre y empezamos ya con el vídeo. Entonces, antes de empezar, la pregunta del millón, ¿por qué? ¿Por qué nos tienen que hacer preguntas incómodas, preguntas trampa en una entrevista de trabajo? ¡Señor, ¿por qué? Pues bien, esta clase de preguntas se hacen porque el entrevistador quiere ver cómo actuaríamos y qué es lo que contestaríamos en una situación incómoda, ¿vale? Entonces, es para acabar también de ver si encajamos o no con la oferta. Además, tenéis que pensar que, por ejemplo, si yo estoy buscando a 5 cocineros y he encontrado a 5 chicos, ¿vale? Y chicas, que tienen un currículum estupendo, tienen experiencia, tienen formación, son perfectos. Para acabar de valorar y de saber con cuál me quedo, pues por un lado tendré que analizar sus competencias transversales, es decir, de la propia persona, que eso también es subjetivo, claro que sí, o sea, las entrevistas son subjetivas, ¿vale? No es nada estándar. Al menos las entrevistas que tenemos que hacer con una persona, ¿vale? Está claro que luego las que se hacen los psicotécnicos y las entrevistas en ordenador, sin que se nos vea la cara, pues ese tipo de entrevista sí que es más técnica. Pero siempre que tengamos delante una persona, siempre habrá un factor y un porcentaje de subjetividad, ¿vale? Entonces, ¿por qué os decía esto? Porque estas preguntas trampa pueden acabar de ayudarme para entender quién contrataré, ¿vale? Entonces, quien conteste mejor, pues será la persona con quien me quede. Entonces, básicamente es por esto que nos las hacen, entonces es importante esperárnoslas y saber más o menos por dónde van los tiros y qué es lo que podríamos contestar. Entonces, dicho esto, os voy a decir 6 preguntas trampa que es muy probable que salgan porque son las más comunes y vamos allá con la primera. Vale, entonces, la primera pregunta muy típica es ¿por qué dejaste tu empleo anterior? Entonces, esta pregunta nos la hacen para sacarnos información que tenga que ver con nuestro antiguo trabajo y tiene una parte oculta porque podríamos llegar a mentir e incluso hablar mal de la empresa en la que estábamos o incluso hablar mal de algún compañero o de algún jefe, ¿vale? Entonces, no hay una única manera para contestar a esta pregunta porque es muy subjetivo. Yo lo que os aconsejo es ser cuanto más neutrales y positivos posible, en el sentido de no hablar mal, y una posible respuesta sería porque se me ha acabado el contrato de trabajo y punto, y ya está, o si no también porque quería hacer un cambio profesional, ¿vale? Porque ahora mis motivaciones son estas y ya está. Para algunas
personas también nos podríamos encontrar con preguntas incómodas o preguntas trampa como ¿por qué has estado tanto tiempo sin trabajar? Entonces esta es una pregunta que es trampa. ¿Por qué? Porque lo que no quieren escuchar es que hayamos estado en nuestro sofá rascándonos la barriga porque sí. Porque en una entrevista de trabajo no está bien visto, ¿vale? Entonces, lo mejor sería transmitir que no hemos trabajado por el motivo X, ¿vale? Porque hemos tenido que ayudar a un familiar, porque me he quedado embarazada y he tenido que cuidar de mis hijos, porque necesitaba una reorientación profesional, lo que sea. Pero lo que yo os animo es que demostréis que en este tiempo de inactividad habléis de todo lo que habéis hecho, ¿vale? Pues, por ejemplo, si habéis podido hacer algo de voluntariado, el estar en búsqueda activa de empleo también es un trabajo, o sea, decir que habéis ido, yo que sé, a un servicio de orientación, que habéis hecho un curso, que os habéis actualizado, no sé, que se demuestre que no obstante el factor más personal, familiar, pues personalmente y profesionalmente hemos seguido formándonos y en el día a día hemos seguido haciendo cosas, ¿vale? Esto es lo que es importante que transmitamos si nos hacen esta pregunta. Vale, la tercera pregunta trampa muy habitual que nos podemos encontrar es ¿por qué tú y no otra persona? ¿Qué es lo que tienes tú que otros no tienen? Entonces, aquí es importante destacar las competencias transversales y competencias técnicas. El mismo ejemplo, si soy cocinero y estoy en una oferta de cocina, pues aparte de vender de alguna forma todo lo que hayamos hecho profesionalmente y de estudios, vender nuestras competencias transversales, las competencias que tenemos como personas, que somos organizados, que estamos motivados, que nos gusta trabajar en equipo. Ese es el momento en el que tenemos que vender todo lo bueno de nosotros, ¿vale? Y ese es el momento de lucirnos, o sea, tenéis que pensar que esta es una, pues sí, como si fuera una lucha, o sea, tenéis que llegar primeros porque os tienen que contratar a vosotros, entonces luciros cuanto más posible, porque esta es la pregunta que os da pie para que lo hagáis. La cuarta pregunta sería, dime 3 puntos débiles o 3 puntos a mejorar. Entonces, esta pregunta también es trampa porque muchas veces no nos damos cuenta, pero contestamos cosas que no es... Perdonad un momento. Ay, es que estoy aquí con mi perrito que no puede estar solo. Tequila, vamos a contestar juntos a esta pregunta. Pues nos dice, pues eso que os decía, ¿por qué es importante tener en cuenta esta pregunta? Porque muchas veces contestamos cosas que no deberíamos contestar, es decir, cosas de nuestra persona, ¿no? Del plan, pues no soy organizado, porque en casa no soy organizado, pues eso no tiene nada que ver, o sea, no es el momento de hablar de cómo somos en nuestra casa, en nuestro tiempo libre, ¿vale? Son preguntas que tienen que ver desde el punto de vista profesional. Entonces, ¿cómo contestar a este tipo de preguntas? Yo os diría, es importante que, digamos, lo extremo de lo positivo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, soy demasiado organizado o soy demasiado exigente. Si no acabo lo que empiezo, pues siento que no estoy a gusto, o sea, que necesito acabar lo que he empezado, ¿vale? Entonces, eso en realidad no es negativo, porque todos los empresarios quieren que acabemos. A Tequila, a mi perro le interesa muchísimo este tema, ¿eh? A todos les interesa que cumplamos con lo que estamos haciendo. Entonces, otra cosa muy general que un poquito es todos, es el tema de mejorar los idiomas. Todos tenemos que mejorar los idiomas y nos puede salvar de una posible, pues eso, respuesta, ¿no? Es decir, pues tengo que mejorar los idiomas. Y por otro lado, os animaría a contestar, no sé, que os cuesta hablar en público o cosas así, si no son trabajos que lo tengáis que hacer, ¿vale?
Entonces, a grosso modo es esto. Ahí yo os animo que igualmente reflexionéis sobre cuáles son vuestros puntos a mejorar como profesionales, ¿vale? Y que si contestáis algo que creéis que realmente tenéis que mejorar, luego digáis qué es lo que estáis intentando hacer para mejorarlo. Es decir, soy muy despistado, pero intento cada día pues fijarme más en las cosas para que no sea tan despistado, ¿no? No sé, ahora me lo acabo de inventar. Ejemplos concretos de qué es lo que estáis haciendo para mejorar, ¿vale? Eso también es muy importante. Y también, abro paréntesis, quiero que sepáis que estas preguntas no nos las hacen para saber realmente si nos cuesta hablar en público o si tenemos que mejorar los idiomas. Nos hacen estas preguntas para saber si nos conocemos, ¿vale? Es muy importante que demostremos que nos conocemos, porque lo peor que podéis contestar es no tengo ningún punto débil o no tengo nada a mejorar, porque uno es mentira y dos, todos tenemos que mejorar en algo. Y tercero, no nos conocemos y entonces eso es negativo, ¿vale? Para un proceso de selección. Otra posible pregunta sería ¿cuál fue el mayor error que cometiste en tu anterior trabajo? Entonces aquí yo os animo a que admitáis y os toméis la responsabilidad del error que cometisteis, pero que también expliquéis cómo lo solucionasteis. Entonces, al igual que lo que os acabo de decir anteriormente, no digáis no me he equivocado en nada, porque es mentir, o sea, no es así. Todos nos hemos equivocado en algo y está bien que lo admitamos y está bien que también hablemos de cómo lo hemos solucionado, ¿vale? Esa es la mejor manera de contestar a este tipo de preguntas. Y por último, pero por supuestísimo, no por menos importante, cuando nos preguntan sobre el sueldo. Este es un tema, pues eso, que es difícil, ¿no? Porque saco o no saco el tema del sueldo en la entrevista de trabajo, sobre todo en la primera, o si me preguntan a mí qué es lo que debería decir. Entonces yo os animo a que, aunque no es tan bien visto contestar a una pregunta con otra pregunta, en este caso sí que volver a preguntar que cuáles son los baremos, bueno, ya me habéis entendido, que se están barajando en cuanto al perfil profesional al que estáis optando, ¿vale? En pocas palabras, ¿cuál es más o menos la cantidad de dinero que se paga por este perfil profesional y por las horas que vais a trabajar? Entonces, a partir de allí, pues sí se puede negociar y más o menos para que lo podáis conocer. Si no os sentís cómodos en contestar otra vez con una pregunta, simplemente lo que podéis contestar es que esperáis cobrar lo que corresponde al salario base de al perfil profesional al que estáis optando y a las horas que vais a trabajar. Esto de los sueldos yo sé que se puede encontrar en internet, en base buscáis en el país donde vivís el perfil profesional y más o menos el sueldo que se paga al año. Si no lo encontráis por internet, algún amigo, más o menos podemos imaginarnos que no es lo mismo pues lo que puede cobrar un veterinario, un médico, que lo que puede cobrar un cajero, ¿vale? Es una realidad. Entonces la idea es que nos podamos hacer ya una idea antes de ir a la entrevista. Hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme en los comentarios si a vosotros os han hecho alguna vez alguna pregunta trampa, alguna pregunta que os ha incomodado mucho, que no he mencionado a lo largo del vídeo. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido y espero veros muy pronto en otro vídeo más. Chao.